Conocer a Dios a una temprana edad es una bendición, hermanos. Sabremos cómo Dios encomienda nuestros caminos, amén. Y cómo Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Aunque el estar aún en este mundo, en esta tierra, hermanos, es de prueba y de aflicción, Dios nos va a ir preparando y moldeando conforme lo que Él quiera ir estableciendo en nuestra vida. Gloria a Dios, mis hermanos. El tema de hoy es: la iglesia verdadera es la que Dios quiso y quiere establecer desde el principio de la creación del mundo. Amén. Amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que el propósito de Dios es el mismo. El propósito de Dios desde el principio hasta el fin o hasta el día de su venida es el mismo. Es un proceso que nadie quiere ese proceso, amén. Que nosotros mismos tenemos que estudiarnos a nosotros mismos o analizarnos o meditar en nuestra propia persona. Porque si ha sido tan difícil el aceptar la palabra de Dios, el querer el cambio, el desear el cambio, pregúntense si no es cierto lo que la palabra de Dios menciona. Porque lo que Dios quiso establecer en un principio, lo quiere seguir estableciendo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser parte de eso, de lo que Dios quiere establecer? Porque hemos visto, hermanos, que las iglesias se han dividido por diferente opinión o por diferente pensamiento. Amén. Hemos visto que nosotros mismos, pone un claro ejemplo Dios en nuestra vida personal, y es cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, amén, a nuestra futura esposa. Y ahí es cuando dos vidas se unen, pero estas dos vidas no son iguales, no piensan iguales, no les gustan las mismas cosas, amén. Amén. Y nosotros somos semejantes a eso, porque no queremos pensar como Dios piensa, no queremos las cosas que Dios quiere para nosotros. Nos volvemos rebeldes, amén. Nos volvemos autosuficientes, nos volvemos aún nosotros mismos maestros, capaces de resolver nuestros propios problemas y llevar nuestra propia vida. Y así es cuando el hombre se revela a la mujer, o cuando la mujer se revela al hombre. ¿Por qué? Porque quieren ir por caminos distintos, quieren hacer lo que cada uno le gusta hacer. Y la palabra de Dios dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Y lo que quiere uno, lo quiere el otro. Amén. Y ambos tienen la responsabilidad de regir su vida de la manera que es el principio. Y Dios puso al varón como cabeza de la mujer. Y nosotros tenemos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Amén. Hoy vamos a entender, no en su totalidad, mis hermanos, porque me gustaría llevarlo a toda la profundidad de lo que es las Escrituras, pero a veces me doy cuenta, hermanos, cómo es que se empieza a inquietar los hermanos en sus asientos, en su espacio, hermanos, y que se nos hace cansada la palabra de Dios. Pero se van a dar cuenta que lo principal que quería Dios en un principio es lo que sigue queriendo hoy en día. Amén. Hoy es conocida como iglesia. En el principio Dios quería un pueblo fiel, un pueblo que le sirviera, un pueblo que fuera solamente de Él y para Él. Y la palabra de Dios nos dice que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Y vamos a ver cómo es que quebrantamos una y otra vez lo que Dios quiere establecer en la tierra. Amén. Y lo que Dios quiere establecer en la tierra es el reino de Dios. Amén. Para que cuando nosotros vayamos a la presencia ya estemos muy bien entrenados y capacitados para reconocerlo en el cielo. Amén. Y no darle la espalda. Amén. Porque si hubo alguien que se volvió enemigo de Dios, no solamente fue el primer hombre, Adán, sino fue Satanás, que
había sido creado por Dios. ¿Para qué? Para glorificarlo, para alabarlo. Amén. Pero él dijo, levantaré mi trono. Amén. Él quiso ser más grande que Dios. Y Dios tuvo que destituirlo. Amén. Esperemos que entiendan la palabra, mis hermanos. Sí, amén. Pero bueno, vamos a Gálatas, hermanos, y vamos a ver algunas cosas, porque Dios va a hacernos comprender muchas cosas de las que o ya hemos comprendido, o no hemos comprendido, o hemos dejado de comprenderlas. La única cuestión es tuya y depende de ti, de lo que tú creas, de lo que tú pienses. Pero no en tu entendimiento, sino en el entendimiento de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Amén. En los anteriores estudios, hermanos, habíamos comenzado con 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 31. En la segunda enseñanza comenzamos con Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Todo esto va de la mano, hermanos, todo esto va de la mano. Espero que ustedes hayan puesto atención en todo lo que se ha dicho, no nomás en los errores que de repente uno puede tener. Amén. Ahora vamos a ver Gálatas capítulo 1, del 1 al 24, pero vamos a comenzar en el 6. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Escuchen esto. Pablo está haciendo referencia aquí a los hermanos en Gálatas y les está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando recibimos el llamado a través de la palabra o a través del mensaje de Dios, no ha sido a través de una persona o de un hombre. Quien te ha llamado es Dios mismo. Cuando Jehová de los ejércitos quiso sacar a su pueblo de Egipto, utilizó a un hombre para que él hablara su palabra y para que ese pueblo fuera libertado. Amén. Amén. Solo que el pueblo no quiso ser parte de eso. No quiso ser parte de esa tierra que fluye leche y miel. Y hoy en día no ha cambiado nada. Hoy seguimos en el mismo proceso. Por eso el tema de hoy se llama: la iglesia verdadera es la que Dios quiso y quiere establecer desde el principio de la creación del mundo. Dios tiene un plan perfecto, un plan establecido, que el que quiera ser parte de ese plan estará y el que no, se quedará. Amén. Tú podrás ahora ignorar la palabra, reírte de la palabra, creerla, no creerla, pero un día Dios tendrá la última palabra y no va a ser la tuya. Así es. Amén. 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 No va a ser la tuya, va a ser la de Dios, Amén. porque es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Así es. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al cielo? Amén. ¿Y qué estamos haciendo para ir al cielo? ¿Estamos siendo incrédulos? ¿Seguimos siendo unos payasos que nos reímos, nos burlamos del evangelio? Porque pareciera que nuestro Señor Jesucristo fue un payaso, porque se burlaban de Él, se reían de Él. ¿Somos unos simples aficionados a ser entretenidos por una hora, hora y media? ¿O somos una verdadera iglesia que caeremos quebrantada, nos humillaremos, lloraremos, clamaremos verdaderamente como un pueblo que lo ha reconocido sobre todas las cosas? ¿O solamente seremos unos aficionados para ser entretenidos? Porque pareciera que Cristo vino a entretener más que a salvar al mundo. Amén. ¿Puedo hablar así, hermanos? Porque hoy estamos, hermanos, maduros en la fe, creo yo. Amén. ¿Puedo hablar así, mis hermanos? Amén.
Dejemos de verlo como simples aficionados y pongamos los pies sobre la tierra. Y mira ahora con tus ojos dónde estás pisando. Miren la tierra, hermanos. Miren dónde están pisando. ¿De quién es esa tierra? De Dios. ¿Por qué pisas como si fuera tuya? ¿Por qué haces de la tierra como si te perteneciera a la tierra? Y eso es lo que hace un matrimonio cuando no se sujeta al hombre o a la mujer. Termina haciendo lo que la mujer quiere hacer, o el hombre hace lo que él quiere hacer, sin importarle lo que piense su pareja. Y nosotros somos la novia de Cristo, Amén. que nos comportamos como queremos comportarnos, sin pensar lo que Dios siente cada vez que nosotros hacemos lo que Él no quiere que hagamos. Así es. Dios levantará un pueblo fiel o un pueblo que clama para ser libertado, pero después desea volver a Egipto. Dios levantará una iglesia fiel que aprenda que lo que estipuló en el principio lo quiere estipular hoy en día hasta que Cristo venga. ¿O seremos simplemente unos aficionados escuchando y diciendo amén y gloria a Dios, pero tu amén y gloria a Dios ni lo vives ni lo llevas a cabo en tu vida? Así es. Tenemos que estar seguros, hermanos, de lo que cada día Dios habla a través de un servidor o a través de cualquier hermano que esté dispuesto a hablar la palabra de Dios. Versículo 7. No que haya otros, sino que haya algunos. Déjenme decirles otra cosa, hermanos. Si el varón que se pare aquí no tiene celo por la verdad, tú no estás listo para llamar. Porque si tú sigues tapando su pecado de las personas con las que estás viviendo y relacionándote, tú no estás dispuesto para ser un siervo de Dios, una hija de Dios. Tú no estás dispuesto para pertenecer a la iglesia de Dios. Habla claro y dile las cosas como son. Amén. Porque ninguno puede servir a dos señores. Hermano Eduardo, ¿usted puede amar a dos mujeres? Porque amarías una y aborrecerías a la otra. Así es. ¿Tú puedes amor a dos hombres? No. Pero hoy en día pareciera que sí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Somos la esposa de Cristo aquí en la iglesia, pero salimos allá afuera y nos revolcamos como el mundo lo hace. Nos prostituimos como el mundo lo hace. Caminamos como el mundo lo hace. Hablamos como el mundo habla. ¿Qué diferencia hay entre tu vida y la vida de alguien que no conoce a Cristo? Amén. Amén. Pero si queremos santificarnos, nos tenemos que santificar a través de estos tipos de mensajes. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. A través de esta palabra de Dios que es simplemente palabra del Dios vivo y verdadero. Amén. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. O vivimos realmente como una iglesia verdadera de Cristo que quiso estipularlo en el principio con un pueblo elegido por Dios a través de pactos que hizo con hombres, lo cual lo vamos a ver. O simplemente vamos a confiar en un Dios de pactos, pero nunca vamos a ser capaces de hacer el pacto con Dios, porque Dios quiere hacer el pacto. Así Pero es. depende si tú quieres ese pacto. Así es. Amén. Amén. Existen hoy en día contratos. Tú no firmas el contrato, no has estado de acuerdo con el contrato. Cuando tú firmes el contrato, es porque estás de acuerdo con lo que el contrato dice. Amén. Y tú lo tienes Así que es. cumplir. Cierra el pacto con Dios hoy en día. Amén. Amén. Y déjate de falsedades. Leímos una palabra al principio. ¿Y cuál era esa palabra que nos dice que la repitiera? Repita. Hipócritas. Hipócritas. ¿Seremos una verdadera iglesia en Cristo? ¿O seremos una iglesia hipócrita? Un pueblo rebelde. Un pueblo que vamos a ir todavía delante de Dios
y le vamos a echar la culpa de lo que nos está pasando, como el pueblo de Israel lo hizo. ¿Para qué nos sacaste del lugar donde estábamos? ¿Cómo que para qué te sacó? Tú estabas clamando y estabas pidiendo misericordia para que fueras sacado de ahí. Así es. Y después estás deseando regresar allá, porque vistes que estaban muriendo tus hijos, tu esposo, tu esposa en el desierto. Pero déjame decirte una cosa. Ellos empezaron a morir no porque Dios los sacó para que ellos murieran, porque había un pacto establecido, había una promesa establecida que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Lo que pasa es que tú nunca entendiste el mensaje de Dios. Así es. Por eso es que hoy en día hemos visto diferentes denominaciones de lo que han hecho con la palabra de Dios, pero se creen y están seguros que ese es el evangelio que ha traído Cristo para su iglesia. Y Pablo tenía que estar trabajando con cada una de las iglesias. Pablo fue el que hizo el más grande ministerio como evangelista y edificando iglesia tras iglesia.